la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la situación. Aleluya. Segunda de Crónicas 32, 24 al 26. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga bien, en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no respondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Oiga bien, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. O sea que no vino sobre ellos. ¿Por qué? Porque él se humilló. Gloria al Señor. Y este mensaje, ¿verdad?, fue titulado En medio de la prueba, en medio de la dificultad, porque si usted está pasando por alguna prueba, alguna dificultad, sea cual sea de enfermedad, sea de tribulación, de problemas que han sobrevenido a su vida, pues yo le vengo a traer una palabra de edificación para que usted pueda recibirla de parte del Señor, para que usted entienda que usted no está solo, que usted tiene quien lo acompaña. Gloria al Señor. Y aquí en Segunda de Crónicas también este pasaje, esto es como en Segunda de Crónicas resumido, pero este pasaje lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 20, en Isaías 38, donde se relata con más detalle lo que pasó con este rey Ezequías. Y fue que él enfermó. Y esto es lo que pasó con este rey, ¿verdad? Pero algo le dijo el profeta: ordena tu casa. Ezequías se entristeció, pero él no se quedó tranquilo. Ezequías clamó a Jehová. Ezequías era un hombre entendido, lleno de sabiduría, porque había confiado de antemano en Dios. Así como pasa con muchos de nosotros los cristianos, que cuando pasamos por la prueba, cuando pasamos por la enfermedad, nosotros tenemos en quién confiar. Nosotros confiamos en que Dios, en medio de esa prueba, nos va a levantar. En medio de esa dificultad, Él va a estar ahí para darnos la mano. Él va a estar ahí para fortalecernos. No tan solo espiritualmente, sino físicamente, porque Él nos fortalece. Él fortalece tanto nuestro cuerpo como fortalece nuestro espíritu. Pero este hombre, Ezequías, clamó a él y Dios le respondió. Mire que Dios es maravilloso. Dios le respondió. ¿Y qué hizo Dios? Le añadió 15 años. 15 años a este hombre le añadió. Ezequías, en medio de esa dificultad, le pidió una señal. También Dios se la dio. O sea que tú, hermano, que me estás escuchando en esta hora, si tú estás falto de que Dios haga algo en tu vida, pídesela a Él. Él, si es la voluntad de Él, te la va a dar. Y te dará señal también juntamente con lo que le pida. Gloria al Señor. Él le dio la señal y lo sanó. Gloria al Señor. Le dio la señal para que él supiera que iba a ser sano y lo sanó. Y mientras yo leía esto, yo analizaba también el caso de Job. Job pasó por una situación terrible y posiblemente usted ha escuchado muchas veces en relación a Job. Vemos en el capítulo 16 de Job, gloria al Señor, donde él se queja. Él se queja ante Dios y él le reclama, en cierto modo, él le reclama a Dios. Gloria al Señor. ¿Pero por qué? Porque él estaba pasando por un momento fuerte, él estaba pasando por un momento difícil. A pesar de que él era un hombre íntegro ante los ojos de Dios, como quiera se estaba quejando. ¿Por qué? Porque sentía dolor en su alma, sentía dolor en su corazón. Y no nos podemos confundir, porque en muchas ocasiones nosotros estamos pasando por pruebas y pensamos, gloria al Señor,
que el quejarnos es malo. No, es malo cuando nosotros renegamos, cuando nosotros le echamos la culpa a Dios. Es malo, sí, cuando nosotros decimos, eso es Dios que me hizo pasar por esto o aquello, eso fue Dios que... Y aunque haya sido Dios, porque a veces hay pruebas que nos las buscamos nosotros, pero a veces hay pruebas que Dios nos las pone en el camino. ¿Para qué? Para que nosotros nos fortalezcamos más. Lo que nosotros no podemos hacer es renegar de Dios. Lo que nosotros no podemos hacer es enojarnos con Dios, porque cosas terribles hacemos cuando hacemos esto. Mira lo que dice Dios, lo que decía Job en el capítulo 16. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Y así sucesivamente Job hablaba y le decía a Dios lo que estaba, cómo se sentía él en su corazón. Y yo te vengo a decirle esta hora, si tú estás pasando por una prueba, si tú estás pasando por una dificultad, no creo que sea más grande de la que pasó Job. No creo que sea más grande que la que pasó Ezequiel en aquel tiempo, que estaba enfermo de muerte. Gloria al Señor. Si tú no estás enfermo de muerte, si tú y hay personas que hoy en día pasan por situaciones bien complicadas, hay personas que están enfermos de muerte, mas sin embargo no reniegan a Dios, no se enojan con Dios, porque saben que en medio de su prueba, en medio de su dificultad, hay un propósito. Y eso es lo que yo te vengo a decir en esta hora, que en medio de esta prueba, en medio de la dificultad, en lo que sea que estés pasando, hay un propósito de Dios. Posiblemente tú dirás, wow, esta mujer, yo estoy pasando por esta enfermedad y está loca lo que está hablando, porque ¿cómo va a haber un propósito? Me pasó a mí igual que a los demás. Pero sí hay un propósito. Posiblemente tú pases ahora mismo por esto, salgas de eso y tengas un testimonio para hablarle a los demás de lo que tú pasaste. Posiblemente el propósito sea la unión de tu familia, posiblemente la unión de tus hermanos, posiblemente es que Dios quiere que tú también veas por lo que otros están pasando y muestres empatía por lo que ellos también han pasado. No es lo mismo yo pasar por algo y saber lo que siente el prójimo cuando le pasa a él, a yo no pasarlo y tratar de consolar, tratar de hablar si yo no lo he vivido. Gloria al Señor. Jamás y nunca es lo mismo. Por eso es que te digo, en todas estas cosas tiene que el propósito de Dios está presente. Gloria al Señor. Y yo me gozaba con una de las hermanas que hablábamos, que decía, ¿acaso recibiremos nosotros? ¿Verdad? Eso está en Job. En Job, en el capítulo 2 de Job. ¿Acaso recibiremos el bien y no el mal? Cuando él le habla a su esposa y le dice, cuando en el comienzo de su prueba, en comienzo de su dificultad, él le dijo, ¿acaso recibiremos el bien y el mal no? Gloria al Señor. Y posiblemente después que él dijo eso, pasaron muchísimas cosas que a lo mejor él no tenía ni la voluntad de volver a hablarle así a su esposa. Pero en ese momento que él estaba viviendo, él le dijo, ¿verdad? Que acaso recibiremos lo bueno y lo malo no. Pues sí, aquí en este caminar nosotros tenemos que recibir las bendiciones de Dios. Nosotros recibimos la bondad de Dios, la misericordia de Dios cada mañana. Pero cuando nos viene la prueba, cuando nos viene la dificultad, también tenemos que recibirla con buena cara, aunque nos duela. Y hay de aquel que se levanta a decir, que está en pecado. Que fulano está en pecado porque le vino la prueba. ¿Acaso Job
¿Acaso Job estaba en pecado? No estaba en pecado. Pasó por la prueba, por la dificultad. Y pudo sobrellevar la carga, pudo levantarse, pudo renacer. Gloria al Señor. Dios le contesta en el capítulo 38. Gloria al Señor. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía esto y aquello y todas las maravillas que hay en la tierra? ¿Dónde estabas tú? Pero mira lo que dice el verso en Segunda de Crónicas, el verso 25 más. Ezequías no respondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá. A veces recibimos las bendiciones de Dios y nos creemos que nos las merecemos todas. A veces recibimos las bondades de Dios y nos creemos que somos merecedores porque estamos andando con Dios. Y entonces se enalteció, se sintió, yo me imagino que se sintió merecedor de aquella sanación, porque lo que pasa es que Ezequías le dijo a Jehová: mira que yo he hecho esto delante de tus ojos, mira, yo he hecho bien delante de tus ojos. O sea, él estaba consciente de que él se había portado bien delante de los ojos de Dios. Él no entendía por qué le había venido la prueba, no sabiendo él que el Señor sabía lo que había en su corazón y que tenía que pasar por un proceso de sanación espiritual. ¿Para qué? Para que hasta que él se humillase, cuando él se humillase, entonces ahí venía la sanación sobre su vida en general. Gloria al Señor. Entonces se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. O sea, no tan solo contra él, sino contra Judá y Jerusalén. O sea, que a veces nuestra prueba crea consecuencia en otro. Nuestra prueba y cómo nosotros la manejamos crea consecuencia en otro, hasta a veces hasta en un pueblo completo. Por eso que si usted no está conforme con lo que está sobreviniendo a su vida, no arrastre a los demás con su problema. Pídale a Dios, clámele a Dios para que usted vea que su corazón, las heridas que usted tiene en su corazón, Dios las va a sanar, Dios las va a arreglar. Pero tienes que ponerte en las manos de Él. No te puedes renegar, no te puedes levantar contra de tu hermano, no te puedes levantar en contra de tus hijos, no te puedes levantar en contra del pastor, de la pastora, de los evangelistas, de nadie. Tienes que levantarte y pedirle a Dios, humillarte ante Dios para que Dios sea el que sane tu alma y tu corazón, para que Dios sea el que te ayude en medio de tu prueba, en medio de tu dificultad. Gloria al Señor. Ezequías no respondió al bien. O sea que tenemos que ser agradecidos a Dios. Tenemos que ser agradecidos a Dios en todas las cosas que hacemos, ya sea cuando estamos en bendición, cuando estamos glorificando a Dios, o ya sea cuando nosotros estamos en medio de la prueba, ya sea cuando nosotros estamos en medio de la dificultad. Gloria al Señor. Se enalteció su corazón. Y porque se enalteció su corazón, Jehová se enojó. Vino la ira de Dios contra él y sus ciudades. Vino la ira de Jehová. Vino la ira de Dios. En muchas ocasiones a veces nosotros no entendemos por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Y no sabemos que el Señor está arreglando cosas en nuestra alma y en nuestro corazón. Y no sabemos que el Señor está restaurando relaciones. No sabemos que Dios está restaurando padres, hijos, pastores, hermanos, uniones. No sabemos qué es lo que Dios está haciendo en esta hora con nosotros, con el pueblo, porque aquí no dice nada más con Ezequías. Está hablando que es la consecuencia de enaltecerse su corazón fue llevada a un pueblo completo.
Por eso es que las consecuencias de nosotros como cristianos, nosotros como pastores, nosotros como líderes, es llevar a un pueblo completo. Pero aún así, en medio de la prueba, ese pueblo tiene que seguir clamando a Él. Ese pueblo tiene que estar confiando en Él para que en medio de la prueba Él pueda bendecirnos, para que en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, Él pueda levantarnos a nosotros. Gloria al Señor. En el caso de Job, Jehová convence a Job de su ignorancia, porque cuando Job se quejaba, como yo mencioné, ¿verdad? En el capítulo 3, Job se quejaba en el capítulo 16, pero Jehová le contestó a Job y le dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. O sea, Jehová le dijo: levántate como un hombre que yo te voy a contestar las preguntas que tú tienes. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabe? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué estaba fundada sus bases? O sea, ahí Jehová le decía a él: ¿dónde estabas tú cuando yo hacía esto y aquello? Gloria al Señor. ¿Dónde estabas tú? Como quien dice: ¿quién te crees tú para reclamarme a mí? ¿Quiénes somos nosotros para reclamar lo que Dios está haciendo? ¿Qué sabiduría nosotros tenemos para reclamarle a Dios las cosas? Gloria al Señor. Nosotros tenemos que humillarnos ante Él. Nosotros tenemos que pedirle a Él que nos libere de enfermedades. Tenemos que pedirle a Él que nos libere de problemas y de situaciones. Pero no podemos ponernos en contra de Él. Y Job sufría, lloraba porque le dolía su cuerpo. Job sufría porque había perdido. La enfermedad de Job no tan solo fue con su cuerpo, fue con la pérdida que tuvo de su familia completa. Gloria al Señor, y de su ganado y de sus pertenencias. O sea que aquí no tan solo está la enfermedad, aquí también está incluido la situación, toda pertenencia, casas, todo. ¿Y acaso recibiré yo nada más las bendiciones? Y cuando me sobreviene la prueba a mi vida, cuando me sobreviene la prueba a mi casa, yo voy a estar molesto con Dios, yo voy a estar molesto con la gente, yo voy a estar molesto con lo que pasa. Y sin saber de dónde proviene, porque a veces Dios pone pruebas en la vida del hombre y nosotros no sabemos de dónde provienen. Pues entonces tenemos que estar quietos. Tenemos que estar quietos y pedirle a Él que Él nos ayude, que Él nos levante, que Él nos fortalezca. Cuando volvamos, vamos a volver con más fuerza. Cuando volvamos, vamos a volver en un renuevo con el Espíritu Santo. Yo le decía a una hermana: mira, Gloria, ahora mismo estamos pasando por una prueba como iglesia, gloria al Señor. Cuando volvamos, vamos a aprovechar este tiempo para meternos en ayuno y oración. Gloria al Señor, en ayuno y oración, para cuando volvamos con más fuerza, con más poder. Gloria al Señor, porque el enemigo no está jugando. El enemigo se cree que porque te pellizca, te hace algún caer, porque Dios permite las cosas. No es que Él, ¿verdad? Pero si Dios lo permitió, está en la voluntad de Él y nosotros tenemos que acatar, porque ¿quiénes somos nosotros para reclamar qué? ¿Quiénes somos nosotros? Gloria al Señor. Y para estar quejándonos. Y para estar con situaciones. Y para estar renegando. Gloria al Señor. Pongámonos los pantalones. Mira, él mismo le dice a Job: ponte ahí que te voy a hablar. Ponte. Ciñe tu lomo que te voy a hablar ahora. Cómo es que yo pienso. Y ahí usted puede leer ahí el capítulo 38 de Job, para que usted vea las grandezas de Jehová, para que usted vea lo grande que es Jehová y lo limitado que está el hombre ante cualquier situación.
lo limitado que estamos nosotros. Nosotros podemos creer que tenemos agenda, nosotros preparada. Nosotros podemos creer que tenemos todo controlado. Nosotros podemos creer que tenemos todo escrito en piedra. Pero yo le vengo a decir a usted una cosa. Aquí los planes que importan son los de Dios, no los de nosotros. Nosotros podemos tener metas. Nosotros podemos trazar metas en la vida. Y está bien si Dios te las permite. Y vamos caminando. Y es la voluntad de Dios. Vamos hacia allá arriba y el Señor nos bendice. Pero cuando a Dios, mire, no le da la gana de que nosotros hagamos qué cosa, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Gloria al Señor. Entonces, José quejó en medio de su dolor. Y Dios tuvo, mira, a pesar de todo esto, Dios tuvo misericordia por lo que salía de su boca. Porque él estaba quejándose. De hecho, en los primeros capítulos de Job, Job maldecía. ¿Y usted cree acaso que Dios no escuchaba las maldiciones de Job? Dios maldijo hasta el día en cuando nació. Job estaba dolido hasta la muerte. Usted me va a decir a mí que por la prueba que usted está pasando hoy en día, usted está renegando el nombre de Dios. Sea la que sea. Sea la que sea. Gloria al Señor. Tenemos que estar más que agradecidos. Porque somos más que bendecidos del Padre. Estamos más que bendecidos. Gloria al Señor. Entonces eso quiere decir que Job, ante su queja, ante la queja de Job, había solución. Gloria al Señor. Y la solución ante la queja es la humillación ante el Padre. No la humillación ante los hombres, sino ante el Padre. Si tú te humillas ante el Padre, los hombres verán tu humillación. Los hombres van a ver que te has humillado ante Él y vas a rendir fruto delante de los hombres por la humillación que tuviste ante Dios. Mira lo que dice el verso 26 de Segunda de Crónicas. Gloria al Señor. Capítulo 32, el verso 26. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, ¿qué hizo? Se humilló. Él y los moradores de Jerusalén. Y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Dios los perdonó. ¿Por qué? Porque Ezequías como líder se humilló. Ezequías como líder se humilló ante Dios. Y entonces acuérdese que cuando somos líderes, nosotros le demostramos a los que nos siguen que nosotros estamos más que agradecidos con Dios y que somos humildes ante Él. Gloria al Señor. Que somos humildes ante Él. Por eso es que Él nos exalta a nosotros delante de los hombres. Cuando un líder o una líder es humilde, se humilla primeramente ante Dios. Y es un líder, una líder que es humilde, que perdona, que levanta, que restaura, que está ahí. Gloria al Señor. Dios te va a enaltecer delante de los hombres. Gloria al Señor. Y ese es el carácter que hoy en día tenemos que tener los líderes, tienen que tener los pastores, tienen que tener los evangelistas, tienen que tener el hombre de Dios, la mujer de Dios. Ese es el carácter que tiene que tener ante los demás. Demostrando que el fruto del Espíritu esté en ellos. El amor, la bondad, la paz, la paciencia, el gozo, la benignidad. Gloria al Señor. Y si se me olvida uno, búscalo en Gálatas 5. Gloria al Señor, ahí están los frutos del Espíritu. Gloria al Señor. Pero también están los deseos de la carne. Léalo en Gálatas 5. Gloria al Señor. Entonces nosotros como cristianos damos testimonio de que Dios está en nosotros cuando nos humillamos ante Él. Cuando este hombre se humilló después de haberse enaltecido, entonces mira, se humilló él y los moradores de Jerusalén. ¿Sabe? No tan solo él, como yo había dicho al principio. Gloria al Señor.
No tan solo él, sino también. ¿Y qué hizo Dios? Sanó. Lo sanó a él y no permitió que hubiera problemas sobre Jerusalén. Gloria al Señor. Que se levantara guerra ni problemas sobre ellos. Gloria al Señor. O sea, a causa de esto no vino sobre ellos la ira de Jehová. Usted sabe que a veces vienen sobre nuestras vidas cosas que nos hacen temblar. A veces vienen cosas en nuestra vida que nos hacen decaer. A veces vienen cosas sobre nuestra vida que nos hacen desmayar. Por ejemplo, la enfermedad. Y en medio de la prueba, nosotros tenemos que estar fortalecidos en el Señor. En medio de la prueba, tenemos que adorar a Dios. En medio de la prueba, tenemos que llamarlo a Él, clamar a Él. Hay un verso que me encanta, que es: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ezequías, sin saber, estaba clamando a Él. ¿Y qué hizo él? ¿Y qué hizo Dios? Jehová le respondió. Dios le respondió a su queja por su clamor. Y así hay muchos hombres en la Biblia que clamaron a Él y Él respondía. Gloria al Señor. Dios nos responde. Dios nos responde. Pero no va a ser como tú quieras. No va a ser según tu voluntad. Va a ser según la voluntad de Dios. Dios te va a responder según la voluntad de Él, no según nuestra voluntad. A veces nosotros pensamos que lo que nosotros estamos pidiendo está en la perfecta voluntad de Dios, no sabiendo que nos estamos yendo por un hueco, o no sabiendo que nos estamos yendo o vamos a resbalar más adelante. Pero Dios es tan grande, Dios lo sabe todo. Dios sabe que si te aprueba eso que tú estás pidiendo, puede ser que más adelante tú caigas. Puede ser que más adelante tú se enaltezca tu corazón con tu orgullo. Una de las cosas que pasaba en el corazón de Ezequías era que él se enalteció su corazón, y Dios lo sabía porque cuando fueron unos hombres de Babilonia a la casa de él estaba tan lucido que le enseñó toda la casa, le enseñó hasta el rincón más profundo de la casa, se lo enseñó. Y el profeta fue y le preguntó qué era lo que él había hecho, qué es lo que había enseñado él. Y él le dijo: yo le enseñé todo lo que hay en mi casa. Y entonces ahí vino otra palabra sobre Ezequías. Vamos a leerlo porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a leerlo en Isaías 38. Gloria al Señor. Para que ustedes vean, Dios es bueno y para siempre, que a veces las cosas en el Señor no son porque pasan. Hay un propósito. Hay un propósito y muchas veces el Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. A pesar de que nosotros nos justifiquemos, a pesar de que nosotros digamos: no, yo no soy así, o yo no lo hice con la intención, o yo no esto, Mira, no importa las excusas que tú tengas, no importa lo que tú te justifiques. Dios conoce nuestro corazón. Yo recuerdo una señora que trabajaba conmigo que siempre me decía: las excusas nosotros no las damos para nosotros mismos. Yo siempre pensaba en eso. Nosotros cuando más damos excusas, estamos dando excusas para nosotros mismos. Yo no tengo por qué dar excusas, porque las excusas me las estoy dando yo misma para yo sentirme bien de lo que pasó, de lo que sucedió. Si usted se va a excusar con alguien, excúsese con Dios, que Dios es el que le va a ayudar. Mira lo que dice, gloria al Señor, en Isaías 38, que fue lo que pasó con Ezequías. Aquí es entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de qué han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierras muy lejanas han venido.
Entonces, y ahí es que le pregunta qué han visto y todo eso, y él le dice, entonces dijo Isaías a Ezequías, oye, palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Wow. ¿Por qué? Porque Jehová sabía que el corazón de Ezequías estaba enaltecido. Gloria al Señor. Y entonces esto es lo que pasaba con Ezequías. Gloria al Señor, que Ezequías, como su corazón se había enaltecido, gloria al Señor, él le enseñó su casa, sus pertenencias y todas sus cosas. Y vino juicio sobre él, a pesar de que había caído como que era un juicio sobre su casa y sobre su vida. Mas sin embargo Dios lo perdonó a él y lo perdonó. Pero como hay consecuencias, así que usted que me está escuchando que está pasando por la prueba, usted que me está escuchando que está pasando por la dificultad, no importa sea la prueba que sea, no se enoje con Dios, porque lo peor que usted hace es enojarse con Dios. El enemigo suyo no es Dios, el enemigo suyo es el diablo y sus demonios y sus secuaces y todo el que trabaja para él. Ese es su enemigo. Gloria al Señor. Y aún así nuestra lucha, recuerde, no es contra carne ni sangre. Ahora no vaya a decir, mira, que no, que este es mi enemigo. No. Y hablando espiritualmente, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Nosotros no nos podemos levantar contra el hermano. Nosotros no nos podemos levantar contra el amigo. Nosotros no podemos levantarnos contra brujo, contra santero, a menos que no sea que Dios te envíe a reprender en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Pero nosotros no podemos levantarnos a estarle haciendo guerra a gente que posiblemente más adelante Dios los rescate, Dios los levante. Hay que seguir hablando el evangelio, hay que seguir hablando la palabra de Dios para que el Señor siga haciendo cosas en la vida de esta gente que están entenebrecidos, tienen su entendimiento entenebrecido, oscurecido. El enemigo le ha puesto venda para que no puedan ver la luz de Dios, para que no puedan ver la luz del evangelio, para que no puedan ver a Cristo en sus vidas. Gloria al Señor. Así que no se enoje en medio de la prueba, no se enoje en medio de la dificultad, no se enoje en medio de la enfermedad. Hay gente que lleva años con enfermedades y siempre están renegando y quejándose. ¿Qué fue lo que pasó con Job? Dios lo regañó. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Job al final? Humillarse y pedirle perdón a Dios. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, le dice Job a Dios. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Así nos pasa a muchos de nosotros cuando no conocemos la prueba en nuestra vida. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Oye bien, él reconoció que cuando en medio del ruego y hablándole a Dios y preguntándole a Dios, Dios le iba a enseñar, le iba a revelar. Gloria al Señor. Eso es lo bueno que nosotros tenemos de parte de Dios, que cuando nosotros le clamamos, Él nos revela las cosas escondidas. Gloria al Señor. Y le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué hubo en Job? Arrepentimiento. ¿Qué hubo en Ezequías? Arrepentimiento y humillación. Gloria al Señor ante Dios.
No importa la prueba que pase, Dios estará a tu lado. No reniegues de Él, porque ponerse en contra de Dios es ponerse en contra del mundo. Porque Dios es el dueño de todo. Gloria al Señor, es el que nos levanta y que nos restaura. Así que yo, ¿verdad? De parte del Señor, le pido a Dios que te dé fortaleza, que te levante, que ponga en ti la sabiduría de Él para que tú puedas salir del error. Si tienes que pedir perdón, pídelo. Si tienes que humillarte, humíllate ante Él. Si tienes que pedirle al Señor que te muestre lo que tienes que hacer, pídele guía a Él y Él te la va a dar. Mira lo que dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. No es tan solo ponernos a cuentas con Dios, sino hay que ponernos a cuentas con los hermanos, sino hay que ponernos a cuentas con los hombres a quienes nosotros le hicimos daño. Y muchas veces he escuchado esto: no importa que yo tenga la culpa. Si yo tengo un problema con mi prójimo, con mi hermano, yo me acerco y le pido perdón. ¿Para qué? Para que Dios, gloria al Señor, nos recompense y nos dé la victoria en medio de la prueba. Yo quería leerle, ¿verdad?, aquí unos versículos que los pueden apuntar. Gloria al Señor. Mira lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria al Señor. O sea que todas las cosas nos aprovechan a bien conforme a su propósito. Gloria al Señor. Así que mire, no se enoje, no se queje. Siga hacia adelante, levántese, que Dios le va a dar la fuerza. Mira lo que dice el verso 35 ahí también. Gloria al Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro. Aleluya. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Él, Él nos va a levantar, Él nos va a restaurar. Mira lo que dice el verso 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y no podemos extrañarnos que nos vengan pruebas. No podemos extrañar que nos vengan dificultades. Yo he escuchado gente, no, que si pasa por la prueba, es que no, como hicieron los amigos de Job, lo que hicieron fue, ¿verdad?, levantar sobre él calumnia, levantar sobre él falso testimonio, levantar sobre él, ¿para qué? Para que se atormentase más de lo que estaba pasando, para que tuviera dificultad de levantarse. ¿Y quién hace eso? El enemigo. El enemigo te entenebrece. El enemigo te pone estas cosas para que tú no puedas salir hacia adelante. Déjame leerle Primera de Pedro 4. El 4, 12 y 13. Oiga bien. Vamos a leerlo el 12. Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Tómelo así, que es un padecimiento, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mira lo que dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que no se sorprenda de que le venga la prueba. Aunque levanten falso testimonio sobre usted,
Quédese calladito, que el que la va a defender, el que lo va a defender es Dios. Quédese calladito, no meta las manos, porque cuando metemos las manos, entorpecemos el proceso de Dios en nuestras vidas y en la vida posiblemente del que está levantando calumnia o alguna cosa sobre nosotros. Así que no entorpezca el proceso y quédese tranquilo, que Dios hará justicia sobre nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por causa de ti somos vituperados, maltratados, levantan falsos testimonios, nos golpean, de todo por causa de Él. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Qué lindo, aleluya. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que estése quieto, estése tranquilo, que nada ni nadie lo va a separar del amor de Dios. Todas las cosas van a caer por su propio peso. En medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de lo que sea que estás pasando, Dios te va a dar la victoria. Humíllate ante Él, clama a Él y Él te va a responder, como así mencionamos en esta hora, como así hizo Ezequías, como así hizo Job, que se humilló ante Él. Gloria al Señor. Y Dios le dio la victoria. Dios le dio el sosiego a su vida. Dios le devolvió a Job todo lo que, el doble de lo que había perdido. Y Ezequías le añadió 15 años. Él sabía lo que estaba pasando con Ezequiel. Él estaba haciendo pasar por una prueba para que reconociera. Y a causa de su enaltecimiento tuvo consecuencias. Pero yo te digo en esta hora que no se enaltezca tu corazón. Acércate a Él para que tú veas que Él te va a levantar, te va a restaurar. Y en medio de esa enfermedad, en medio de esa prueba, Dios te va a fortalecer. Y vamos a ser más que vencedores en medio de nuestra prueba, en medio de nuestra dificultad. ¿Por qué? Porque andamos con el poderoso gigante. Gloria al Señor. En esta hora, ¿verdad? Gloria al Señor. Sí, que se te está pasando por una prueba, por una dificultad. Gloria al Señor. Yo le exhorto en esta hora que usted se ponga en las manos de Él y que usted se allegue a Él. Que se arrepienta de su pecado, que se humille ante Él para que usted vea que el Señor en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, le va a dar la victoria. En medio del problema, le va a dar la victoria. Usted va a ver cómo el Señor se va a glorificar grandemente en su vida. Gloria al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz del Señor quede con cada uno de vosotros. Dios les bendiga.